¿Cómo están mis queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Se pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp 11 30 98 000 o nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Pueden mandar las propuestas, las inquietudes y también si están interesados en que volvamos a pasar algunos de los videos que ya fuimos pasando en la temporada del año pasado. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su tierra, que le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero.
de 9 cachorros, padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Bueno, vayan tomando nota. Ya escuchamos el tango dedicado a Enrique Yo. Podrían ir anotando, por ejemplo, quién es el autor y quién es el cantante que interpreta la vida de Enrique Yo en un tango memorable. Pero no me lo respondan, vayan anotando, porque para el próximo programa ya van a estar las preguntas, que sí, ahí les vamos a pedir que nos manden un WhatsApp o un mail. Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro? Bueno, son más de 1600 cartas que se intercambiaron entre Enrique Yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años, porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron, de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso, le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer, que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces le propuso a abuela, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente, y como perseguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas. En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste? Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito, todas las de ella, las de él. Me impresionó ver tantas, porque eran pilas así, de cartas entre ella y su marido, y pensé, qué ganas de leerlas. Y en un momento a los 12 años casados, hay una carta que me encantó, que cuando la leí, flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio. Más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios. Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro? Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después lo fui poniendo en temas y cronológicamente de recién casados. Bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir. En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique
hoy en día? Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos, que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, conocimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro. ¿Qué querés promover con el ejemplar? Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa, esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor. Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías? Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son... Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la Iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias. Ahora vamos a seguir escuchando el programa de Cuéntame tu historia con Isabela Orellana, que le realizó una nota a Sara Yo de Crito. Tú contaste, bueno, varias cosas de su relación, contaste, pero a mí también me gustaría escuchar esa parte difícil para ellos y cómo la enfrentaron, porque entiendo que Enrique tuvo que viajar. Fíjate cómo contaste que Enrique fue contención para tu mamá. Todo eso es muy interesante. Y ver cómo ellos también, cuando nosotros vemos esos videos en la playa y todos sonriendo, bueno, qué bonito, pero también hay una experiencia de cruz, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue esa experiencia de cruz entre ellos dos? Porque entiendo que Enrique tenía que viajar mucho por todas sus responsabilidades. ¿Cómo sucedió eso? Hoy en día que la gente inicia el noviazgo y bueno, se acabó y no hay compromiso y bueno, y se casan y bueno, si me divorcio, me divorcio. No. Aquí había un compromiso desde el inicio. ¿Cómo fueron llevando ellos esos pasos? Y bueno, con mucha fe en la providencia, porque tuvieron, se puede decir, cuando uno empieza a ver la cantidad de problemas por los que atravesaron, es increíble. Por ejemplo, en las cartas, está atrás, está la Segunda Guerra Mundial, como que tenía miedo de que le hundan el barco y todo eso. No, él no lo ponía, pero ella sí ponía sus temores y esas cosas así. Después tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aorta y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante. Pues otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande.
Y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y cómo era papá de tranquilo, de sereno, y no quejarse, y como mi hermano José María, que tuvo como una encefalitis, o no sé qué, algo así, parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9, 7 años, y papá le decía que ofrezca ese dolor y que él ofrecía que era oración, la oración de la cruz. Hizo un testimonio muy lindo mi hermano José María, la verdad que increíble, pero me imagino que para un padre ver sufrir a un hijo debe ser algo terrible, y en esa época no había los estudios que hay ahora, porque ahora enseguida encuentran el antibiótico para tal bacteria. Aquí era todo muy peligroso, todo, pero papá siempre tenía fe en la providencia y decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Él ya antes de las cosas sucedan ya aceptaba y sabía que eso era la providencia. Lo mejor lo vimos con su enfermedad, también estaba entregado, sabía que era todo para bien. Ahí escribió un librito sobre la Santísima Virgen, pero que no lo pudo terminar, pero que habla mucho de la Virgen al pie de la cruz, pero enseguida lo conecta con la resurrección, ¿no? O sea que yo lo leo y me estremezco cada vez que lo leo, porque pienso, lo que él estaba pensando cuando estaba tan enfermo, que estaba al pie de la cruz, pero que sabía que iba a haber una resurrección. Era algo muy especial. Cada tanto lo leo y cada tanto me acuerdo de la actitud de él ante su cáncer terminal y todo, de su serenidad y esa ejaculatoria que decía que sea lo que Dios quiera. Tuvieron muchos problemas, pero las llevaban sus cruces con dignidad y con buena fe y con una gran confianza en la providencia y bueno, era así papá. Mamá comentaba de que ella lo seguía, pero que no tenía tanta fe como papá. Me parece que a veces lo quería matar. Me acuerdo que ya hay un episodio de que ya era al final de su vida, ya sabía que se iba a morir de cáncer muy joven, porque la empresa que trabajaba, una fábrica de vidrios, que estaba, la mayoría de las acciones eran de una empresa norteamericana, de Corning, porque yo nací ahí en Estados Unidos, en Corning, porque papá estaba trabajando ahí, estuvo un año en una pasantía, y entonces acá había muchos líos políticos como siempre, y entonces la fábrica estaba un poco parada, entonces los norteamericanos hicieron un estudio y dijeron, bueno, que separen los hornos y que despidan a 1.200 personas, porque no hay demanda. Y entonces ahí papá parece que reaccionó y dijo, si despiden a alguien, yo renuncio. Y mamá, cada vez que contaba eso, se le llenaban, la única vez que la vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo creo que un poquito de rabia todavía le daba después de 60 años, ¿no? Y él estaba por morirse y me iba a dejar a mí con 9 hijos, sin obra social. Pero él tenía mucha fe. Y efectivamente viajó a Corning, y allí explicó, mire, esta gente es calificada. Ustedes la despiden y la gente se va a otro país, qué sé yo. Y después hay demanda y le demostró todo con las estadísticas, como si esto siempre había habido vaivenes. Y parece que a los 2 meses, entonces dijo que como que se podían hacer muchas obras de sótanos, de depósitos, aunque no hubiera pedido de los envases de vidrio, y al poco tiempo vino una gaseosa, les encargó las botellitas chiquitas, que en ese momento era un shock, porque nadie tomaba las botellitas chiquitas, como que fue una locura, se puso muy de moda, ¿no? No voy a decir la marca. Entonces se activó la demanda y la fábrica empezó a funcionar bien, y bueno, lo felicitaron, porque si esa gente no hubiera estado ahí, no es tan fácil conseguir un vidriero, porque tienen que estudiar química. No sé cómo es el tema, pero no es como
como alguien que trabaje en otros gremios que por ahí en un año ya aprenden, ¿no? Esto es un poquito más complicado, tienen todo un sistema que van subiendo de nivel de a poquito, y son hornos muy peligrosos porque creo que se tiene que fundir el vidrio a 1000 grados, todo eso. Entonces lo felicitaron porque la gente se hubiera ido, era gente que sabía y se hubieran dispersado por todos lados, porque hay argentinos por todos lados, yo creo que ¿cómo se llama? Así que él ahí, bueno, su esposa no quería aquel día que iba a renunciar, pero ella aceptó dijo, no, yo me daba cuenta, lo contaba 50 años después y todavía sentía ella la emoción de ese momento, pero dijo, bueno, pero si Enrique quería hacer eso, o sea, ella era una buena esposa también, porque ella no estaba nada de acuerdo, que lo despidan, pero que vos quedate en la fábrica. Y cómo se llama, o sea que ella también fue una buena esposa, aunque a veces se le hubiera querido ahorcar un poquito, decía, porque ella sabía que se iba a quedar viuda, que se iba a quedar con los hijos y que se iba a quedar sin fuente de ingreso. En cambio, si él se moría en esa fábrica, seguía no sé cómo es el tema del aporte jubilatorio y todo eso, iba a quedarse, ella se quedó con una pensión, claro, más protegida. Así que bueno, no sé si te aclara estas anécdotas, pero yo creo que eso fue lo más tremendo que vivió mamá, porque la manera que lo contaba se nota que fue muy fuerte, muy, muy fuerte para ella. Pero ahí se muestra cómo eran como esposos los dos, como familia. Tenían mucha confianza en la providencia. Y bueno, y la providencia actuó, se puede decir, porque la fábrica sigue funcionando muy bien, a pesar que decían que el vidrio se iba a desaparecer porque venía el plástico. Hace poquito el que está en el lugar que estaba mi padre como gerente, vendría a ser, me mandó unas fotos que en la entrada ahora no hay tanta gente como antes. En ese momento había 4.000 personas, 2.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, una fábrica muy, muy grande. El que está ahora, que es una persona buenísima, y que nos ha invitado a la familia, pues pasó por varias manos esa fábrica después, que fueron los de la norteamericana. Y esta persona nos mandó fotos de que hay una vitrina con cosas, con los libros de papá, y se puso una corbata que no era de mi papá, pero bueno, era de la época de mi papá, y un reloj. Dice que la gente muchas veces se persigna al entrar a la fábrica. O sea que se siguen acordando de él. Se siguen ahí en Berazategui. Eso para mí es, no sé, es la mejor herencia, que un padre sea recordado así, que saben que sin hacer nada bizarro, sin ser sentimentalón ni nada, porque él sabía que una fábrica no es un lugar, no es una ONG, un lugar para hacer beneficencia, tenía que sobrevivir. Y los argumentos que dio eran argumentos racionales, ¿no? Decían, miren las estadísticas, miren la oferta y la demanda en los últimos años, miren esta gente que es calificada y qué sé yo, y bueno, y todavía sigue funcionando, porque el vidrio sigue usándose, porque algunas cosas del plástico no sirven por el tema de la contaminación, no sé qué pasa, así que increíble que sigan ahí a todo lo que da. A mí me alegra muchísimo. Así que muy lindo. Si el año pasado fueron, yo no me animé a ir porque pensé me va a emocionar, no me quiero emocionar, pero bueno, siguen como muy amistosos la gente que está ahí. El recuerdo sigue. Según la postuladora Silvia Correales, nuestra amiga común que nos presentó, ella dice que eso se puede decir que es fama de santidad, cuando hay un recuerdo que dura más de 50, 60 años, y sin hacer nada raro, porque nadie se acuerda nada raro de mi papá ni de mi mamá, eran padres comunes, pero sí lo no común era que ellos valoraban muchísimo lo que es un hogar cristiano, lo que es un matrimonio cristiano. Yo creo que eso quizá eso era impresionante, porque mucha gente se casa y no se da cuenta que va a ser esposa o esposo, no
no tiene conciencia de la importancia de ese rol, mucho más que ser médico, lo que ser arquitecto, ¿no es cierto? Es construir una familia, ¿no? Que es algo tremendo, una responsabilidad linda, posible, pero hay que valorarlo, Así que bueno, no sé si te respondí lo que vos me decís, de cómo eran como cristianos, cómo era su vida muy normal, pero y no hacían nada raro, nada bizarro, eso sí, porque a mí me preguntan y dicen, no, yo no me acuerdo nada raro, y mis amigas tampoco. Se acuerdan de la alegría, sí. Y los primos de mamá, o los amigos, a Enrique le gusta jugar, decían, porque hacía jugar a los chicos. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito y eso es lo sustancioso, Sara, justamente lo que tenemos que resaltar. Qué lindo, esa fe vivida con naturalidad, muy, muy, muy lindo. Y algo también muy interesante es el momento en el que esa causa comenzó a florecer o a darse a conocer en pleno periodo de pandemia. Ya sabemos, sobre todo para estos países de Latinoamérica, cómo la pandemia afectó a muchas familias, afectó a nivel laboral, pero bueno, salimos adelante y ahí está ese ejemplo. Confianza plena en la providencia no quiere decir que nos vamos a quedar achantados, cruzados de brazos, no. Es confiar también en uno mismo, en lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros, en la inteligencia que Él nos da para materializar las cosas, en los caminos que Él nos muestra. Él estaba claro en lo que tenía que hacer, ¿no? Y da mucho gusto cuando uno ve esas entrevistas de los nietos, de los empleados que estaban bajo su supervisión en aquel momento, y cómo cuentan esas historias, cómo han salido adelante. Lo importante es que Enrique Shaw trascendió como familia. Cuando uno ve ese familiote, cuando uno los ve a ustedes en esos, bueno, en celebrando los cumpleaños, todos juntos, aquel pocotón de nietos, eso es hermoso. Y eso es lo que tenemos que resaltar. Y es una inspiración también para aquellas personas que en este momento estén pasando por alguna dificultad laboral. Pues bueno, pídale a don Enrique Shaw, él es venerable. Pídanle para ver si también pues él intercede por ese milagro que se anhela. Y yo creo que de eso se trata este asunto, ¿no? Y ya que nombraste a la postuladora, pues sí, cuando yo conocí esa causa, verdaderamente no fue algo que se limitó a una lectura, sino que realmente en ese momento eso me abrazó. Me sentí identificada absolutamente con todo el proceso, desde la forma como vivimos aquí en casa, como mi esposo lleva las cosas, también yo misma, o sea, hasta con Cecilia, fue una cosa muy linda, ¿no? Evidentemente tenemos que entender que nuestros santos y beatos son intercesores, y vamos a explicarles un poquito a las personas que se han conectado, porque eso es un proceso largo. La persona ya en vida comienza a tener fama de santidad por su actitud, no porque sea un santurrón, no, un santo, con la corbata puesta, con los zapatos puestos, con el paltó puesto. Es un santo que da respuesta a la adversidad, pero a la luz del Evangelio. Entonces ya Enrique pues comenzó en vida a tener fama de santidad. Eso es lo que sucede. Y ya una vez que deja, el candidato deja esta vida y parte al cielo, pues entonces comienzan a contarse esas historias y la iglesia comienza su proceso de investigación. Vamos a tratar de explicarlo facilito, ¿no? No soy experta en la materia, pero tuve oportunidad de participar en carácter de oyente en algunas de esas cosas, y bueno, más o menos para lo que estoy haciendo en este servicio de comunicación eclesial, pues es muy importante entenderlo. Y entonces la iglesia reconoce que esta persona ha vivido con heroicidad las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas son las virtudes cardinales y las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, templanza, fortaleza, etc. Entonces, vivir con heroicidad no es que es un héroe de película, no, sino que justamente enfrentó o encaró la vida, pero con sabor a evangelio, como todo eso que nos acaba de reseñar Sara en este momento. Esas personas no han estado exentas de dificultades, todo lo contrario. Entonces, una vez que la iglesia reconoce que la persona ha vivido con heroicidad las virtudes cristianas, se le declara públicamente de manera oficial como venerable. En este momento, Enrique Shaw es venerable, ¿no?
y su causa está en proceso. Ya el segundo paso es la beatificación, que esperamos pues que sea pronto y que vivamos todos juntos ese momento, porque de verdad es muy lindo. La idea de todo esto es acercar a las personas a Dios. Entonces, bueno, ya hablamos de ese día a día. Recuerdo que una vez contaste o lo leí por ahí que tu papá llegaba siempre silbando. Y eso es muy lindo. Y a mí me gustó mucho también eso porque me sentí muy identificada. Llegar, entonces cuando llega el papá y abre la puerta y que salen los hijos a abrazar, eso es muy lindo. Eso es hacer, bueno, eso es ser iglesia doméstica. Bueno, tantas cosas que tú tendrás por contar. Pero ahora vamos a esa parte de vida contemplativa, de oración. Yo como laica me hice mucho esas preguntas y cuando conocí la vida de don Enrique, entendí que también mi día a día puede ser una contemplación. Es decir, si estoy cocinando o si estoy trabajando, si estoy estudiando, pues ahí también yo puedo convertir ese trabajo diario en un momento para encontrarme con Dios. Eso no quiere decir que me vaya a ausentar de la vida sacramental, no, la Eucaristía es muy importante, la confesión es muy importante. Recibir la Eucaristía tantas veces como sea necesario en la semana, porque nos fortalece, ¿no? Pero más allá de eso, en el día a día también hay una especie de contemplación y oración. Y me gusta mucho cuando veo esas fotos de Enrique retirado en un arbolito, escribiendo, o cuando lo veo en la playa con todos ustedes. Cuéntanos un poquito cómo era su vida de oración. ¿Para qué? Para que todas las personas que nos estén escuchando se animen, o aquellas personas que a lo mejor tengan una caída en la fe, porque a todos nos pasa, todos tenemos crisis de fe en algún momento. Bueno, escuchando este testimonio se aviven y, ¿por qué no? Pues imiten todo eso, ¿no? ¿Cómo era el día a día de oración de tus papás, con ustedes? Cuéntanos eso. Sí, lo que más percibo como algo fuerte y que lo diferenciaba de otras personas así, sin hacer nada raro, era que él tenía como una gran autoestima. Al estar cerca de Dios, que sea lo que Dios quiera, él estaba seguro que estaba haciendo algo bien, por supuesto que la perfección no es humana y todo. Yo a veces noto tanta gente desanimada, que pierde su tiempo, que no tiene autoestima y están lejos de Dios. Porque si Dios le dio un minuto de vida, ese minuto tiene que ser intensamente vivido. Yo no me acuerdo bien, pero él hablaba del deber de Estado. En ese momento, creo que está en el catecismo, no en el grandote que tenemos que tener ahora, que da pereza de abrirlo, sino uno chiquito que tenía cuando estaba en el colegio. Hablaban de la oración que estaba dividida se podía decir, en la oración mental, la oración, no me acuerdo bien, la oración comunitaria, los sacramentos, por supuesto, que son el pilar de la gracia, de lo esencial que nos alimentan. Y también hablaba de la oración de la cruz, que es la del dolor, la de la mortificación, que también, y también hablaba de la oración del deber de Estado, que ahí mencionaba a Santa Teresa, que entre las cacerolas, no sé qué cosa, ella, no me acuerdo cómo era el refrán, porque era muy graciosa la manera de hablar de ella, y él tenía plena conciencia que cada minuto era algo importante, y lo disfrutaba. Yo noto mucha gente como que no sabe para qué está, no le importa, no tiene tanto sentido de la vida, como desorientados, como que tampoco se autovaloran. No, me voy a dar un placer y se va y se emborracha, no, estoy hablando pavadas, pero eso no es cuidarse, no es cuidar cada minuto de su vida. Él valoraba todo mucho, tenía una gran intensidad por cada minuto, cada hora, lo vivía plenamente. Eso es muy lindo, muy lindo. No es que dejaba pasar el tiempo y todo eso, sino que sabía que ese tiempo era un regalo que lo tenía que usar bien. No sé si. Entonces, la vida contemplativa de mi papá era poco activa. Creo que a la postuladora le preguntaron que mi papá era muy activo, todas las cosas que hacía, pero qué pasaba con la vida contemplativa. Entonces,
él rezaba a la noche, mi hermano que tuvo el problema de encefalitis, tenía dolores, a veces tenía mucho dolor de cabeza, entonces dice que no podía dormir y que lo veía papá a la noche con la luz prendida que estaba estudiando. Así que capaz que él se daba su tiempo antes del desayuno para leer algo, siempre estaba con algún libro. Siempre llevaba el Evangelio, que en ese momento había unos evangelios que no tenían después nunca más los volví a ver, que no tenían las epístolas ni los hechos de los apóstoles, entonces eran finitos. Siempre tenía una cruz, el rosario y un evangelio en el bolsillo. Cuando él podía lo abría, que yo... Y yo después una vez pregunté, no, ahora los evangelios vienen todos juntos, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Pero yo le digo, cuando yo era chica había uno que era los evangelios, sí, porque es más finito para llevar en un bolsillo, de un traje de hombre. O sea que él siempre estaba, cualquier momento, y a ver los amigos que dicen que metía la mano en el bolsillo, estoy segura que rezaba una Ave María con el rosario que tenía en el bolsillo. Y siempre se lo sacaba y lo guardaba en la mesita de luz, todo eso. Y bueno, y a la postuladora le preguntaron qué era de la vida contemplativa, papá. Porque no le cerraba toda su actividad porque todos tenemos que tener un poco de vida contemplativa y no sé qué. Y por suerte, mi mamá era muy celosa y defendió como una leona en las cartas de novios, no nos dejaban. Le decían, dame una carta. No, las tenía con llave, pero terriblemente, pero hizo bien, porque si no yo hubiera llevado 3 cartas, otra hermana 5 cartas, no hubieran estado. Después de tantos años las cosas van a la basura, se dispersan, pero juntas y bien acomodadas era como que eran un tesoro. Y también había guardado un montón de papeles, y entre ellos había una carta de un brother, Leo Gregory, norteamericano, que había venido acá a abrir una abadía trapense de la Trapa, que todavía está en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces le agradece a mi papá que lo acompañó a él como traductor. O sea, mi papá sabía hablar muy bien inglés, y entonces no sé, qué tenía que hacer trámites o hacer fundraising, pedir plata, qué sé yo, para la Trapa, porque le habían regalado un campo, pero tenía que construir el convento, que va mucha gente, porque es como una casa de retiro muy linda en el campo, cerca de Azul, y va mucha gente como a hacer retiros. Todo el tiempo yo me fui ahí 2 días, no sé qué, y le agradece, o sea, mi papá, padre de familia, gerente, no era el presidente de la empresa, sino que era gerente, no sé qué, de la Acción Católica, iba y lo acompañaba como traductor. Y bueno, con eso se quedó satisfecho que papá valoraba la vida contemplativa, porque los trapenses son contemplativos, ¿no? Así que yo decía pero qué bien que mamá guardó todas esas cartas y que no nos dejaba ni abrir la puerta del ropero donde tenía esos papeles. Era muy celosa, y qué bien que estuvo, ¿no? Porque esas cosas, ¿a quién se le iba a ocurrir que iba a ser importante tener algo que atestiguara que mi padre había ayudado a una orden trapense? y todo en la vida así. O sea que la vida contemplativa de él sería muy activa con el tema del deber del Estado, pero también todos los días leía, llevaba su evangelio, su cruz y su rosario, y muchos dicen que cada tanto metía la mano en el bolsillo y como para ayudarse a recordar, quizás una de María, no sé, yo no estoy metida en la cabeza de mi papá, pero sí me acuerdo de sus jaculatorias, que me dijeron que había varios santos, que no sé si era San Francisco de Sales o alguien, que decía que era muy importante, porque a veces uno no tiene tiempo de rezar un rosario entero, pero sí tiene tiempo que decir, Señor mío y Dios mío, gracias Dios mío. Yo ahí, cuando escuchaba que de golpe decía eso, porque veía que yo una flor y decía, gracias Dios mío, qué linda esta flor, así, o sea que también nos hacía tener sensibilidad artística, porque nos hacía observar la flor y decir, gracias Dios mío, porque existe esta flor. Eso también es oración, ¿o no? No sé si te responde, no sé si es contemplativo o no contemplativo, pero al decir la ejaculatoria, yo me daba cuenta que estaba en presencia de Dios. Es algo, no sé, como chica me daba cuenta que papá estaba en presencia de Dios, porque una persona que está lejos de Dios no se le ocurre decir una pequeña ejaculatoria
qué sé yo, me acuerdo de que en mi colegio decían Corazón de Jesús, en vos confío, nos hacían hacer concursos de a ver quién decía más. Entonces uno acá, entonces, ahora no sé si se siguen esas costumbres, pero ayudan mucho para tener esa autoestima de cada minuto en lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hay gente que desperdicia su vida y la vida es una. Pero qué hermoso mensaje que nos deja Sara. Gracias, es verdad, la vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que hacer cosas, hay que leer. Este fin de semana a caminar, a estar con la familia, y si no se puede, hablar con amigos, pero hagamos algo. El programa Enrique Yo Camino a la Santidad los acompaña siempre. Y si quieren, les dejo nuevamente las líneas de comunicación para aquel que quiera mandarnos un audio o mandarnos una nota. Nosotros estamos de este lado para recibirlo, que es la línea 1130 98.000 por WhatsApp, y si no, nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. No se olviden, la página de Enrique es www.enriqueyo.com, y si pueden entrar en YouTube y colocarle likes, me gusta a los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad para que podamos seguir teniendo más posibilidades de que más personas escuchen y conozcan la vida de Enrique. Nos encontramos la próxima semana.